A nuestra web conferencia. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, señor. Muy amable, muchas gracias. Entonces, en compañía de nuestra directora, la ingeniera Adriana Noguera y mi persona, Eric Miguel Barrios Montes, pues damos inicio a la presentación del curso Sistemas Dinámicos en su etapa 3. Entonces, vamos a manejar los siguientes ítems en la presentación y es una descripción de la actividad. Luego de la descripción de la actividad, vamos a hablar de la teoría que conlleva la transformada de Laplace, entre ellos pues sus definiciones, propiedades, función de transferencia, plano S, polo y cero. Vamos a abordar el tema de comportamiento transitorio y estacionario también. Y finalmente pues intentaremos, dependiendo del tiempo, trabajar en MATLAB o presentarle unos ejemplos en MATLAB de esta teoría. Bueno, entonces, como les comentaba, aquí tenemos la descripción de la actividad que comenzó el miércoles 7 de octubre y tenemos hasta el 3 de noviembre para presentar dicha actividad. Esta actividad tiene un peso evaluativo de 115 puntos, donde el resultado de aprendizaje que se pretende es analizar la respuesta transitoria y estacionaria de sistemas dinámicos en el dominio de la frecuencia mediante la aplicación de transformadas de Laplace y criterios de estabilidad de sistemas. El resultado de aprendizaje 4 es modelar los diagramas de bloques que representan los sistemas dinámicos mediante el uso de herramientas de software. Entonces fíjense que va de la mano una parte teórica con una parte práctica que es el modelado de los sistemas utilizando pues la herramienta de MATLAB como tal. Bueno, entonces, en cuanto a la actividad de trabajo independiente, bueno, la actividad consiste en dar solución al ejercicio del anexo 2, que ya vienen trabajando. Cada estudiante continúa con el mismo sistema seleccionado del anexo 2, tomando como base para este desarrollo el modelo matemático obtenido en el dominio del tiempo en la etapa 2. Fíjense, estimados estudiantes, que en cada uno de los foros colaborativos, todos los tutores hemos adjuntado un anexo, el cual pues tiene unas ecuaciones matemáticas que se esperan que sean las mismas que les dio a ustedes en la actividad que estamos calificando. Para los que no la dieron así, pues pueden utilizar ese como insumo. El segundo ítem nos dice que para el sistema seleccionado se deben aplicar los principios físicos y matemáticos que le permitan obtener el modelo matemático del sistema en el dominio de la frecuencia. Ahora hablamos de ese dominio de la frecuencia. Tercero, obtener las ecuaciones que representan la función de transferencia del sistema, interpretando de forma adecuada la entrada y la salida del sistema seleccionado. Cuarto, determinar la estabilidad del sistema aplicando criterios de Routh-Hurwitz. Quinto, determinar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Sexto, generar el diagrama de bloques que representa el modelo matemático del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos los 5 primeros segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Y séptimo, pues se debe crear y publicar un video en su cuenta de YouTube donde se evidencia la interpretación del estudiante respecto al comportamiento del modelo obtenido mediante la representación en el software especializado. Esos son todos los puntos que deben ir en dicha actividad, lo que deben resolver como tal. Entonces, para esto les presentamos los siguientes temas. Entonces, si se dan cuenta, mucho de lo que estamos hablando es acerca de la transformada de Laplace. ¿Y qué es la transformada de Laplace? Bueno, como tal es un operador lineal perteneciente a la familia de las integrales o la transformación por integrales y es especialmente útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. Se puede decir que es la segunda transformación más utilizada después de la transformación de Fourier. Entonces, ¿cómo está definida matemáticamente? Como la expresión que estamos viendo allí. Decimos f de s es igual al laplaciano de f de t
y está definido como una integral que va desde 0 a infinito de f de t e a la menos st de t. Ahora les digo, pues abajo vamos a hablar de cada una de esas variables, pero básicamente lo que esto nos está diciendo es que mediante esta operación matemática nosotros podemos ir de un espacio a otro. ¿Y cuál es el primer espacio? El primer espacio que nosotros hablamos es el espacio del tiempo. O sea, nosotros tenemos una función en el tiempo, en el espacio-tiempo, y podemos, mediante esta operación, irnos a otro espacio llamado espacio de la frecuencia S. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el ft es la función en el tiempo. F de S es la transformada de Laplace de f de t. S, como tal, es una variable compleja de la forma sigma más j omega, o sea, una parte real más una parte imaginaria. Y la L que vemos allí es el operador laplaciano como tal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cualquier sistema, y de hecho en la actividad anterior ustedes vieron que existen diferentes tipos de sistemas, entonces hay unos que les tocó trabajar un sistema mecánico, otro un sistema eléctrico, y así sucesivamente. Entonces, cualquiera de esos sistemas que ustedes pudieron revisar es de naturaleza dinámica. Entonces, al ser de naturaleza dinámica significa que su representación necesariamente es mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, repasemos un circuito eléctrico cualquiera. Por ejemplo, el presentado, esto es un circuito RLC en serie. Y fíjense que por muy sencillo que sea, y en este caso es una sola malla, ¿cierto? En este caso es una sola corriente la que va en todo el circuito, me está generando a mí una ecuación diferencial. Fíjense, en esta ecuación tenemos derivadas y tenemos integrales. Entonces, esto como tal, manipular este tipo de ecuaciones se puede decir que es difícil, pero para eso utilizamos nosotros la transformada de Laplace. Entonces, miren, el método de transformada de Laplace convierte las ecuaciones diferenciales lineales de difícil solución en ecuaciones algebraicas simples. Pero es que para nosotros que tenemos más años desde el colegio y luego vemos la álgebra y trigonometría y luego álgebra lineal, pues es para el ser humano pues más fácil manejar ecuaciones algebraicas que ecuaciones diferenciales, obviamente. Y Laplace es una poderosa herramienta que me permite hacer eso. Entonces veamos, primero pues las propiedades de Laplace. Y las propiedades son, bueno, si yo tengo un f de t, al aplicarle la transformada, ese se convertiría en un f de s. Fíjense de una cosa interesante, o de la nomenclatura como tal. En el tiempo nosotros utilizamos variables en minúscula y en el plano S utilizamos variables en mayúscula. Fíjense que la F se convirtió en F mayúscula y el T pasó a S. Entonces eso nos da una interpretación que nos permite trabajar en un espacio o en el otro para entenderlo. Entonces, propiedades como linealidad, entonces se cumplen en esta transformada. Fíjense que si yo tengo la suma de dos funciones, si yo le aplico la transformada de Laplace a la suma de dos funciones, es lo mismo que decir la transformada de Laplace de una más la transformada de Laplace de la segunda función. Asimismo, cuando tenemos un escalar, llamémoslo alfa, entonces este escalar, ya sea real o complejo, o sea, puede ser, imaginémonos un número real, 4 menos 5, cualquier constante que tengamos acá multiplicada a la función. Al aplicarle el operador laplaciano, yo esta a la puedo sacar y solamente le aplico el Laplace a la función f de t. Entonces, fíjense que aquí estamos diciendo que sería igual a por la transformada f de s. Y presentamos también otras propiedades, y en este caso fíjense que es la propiedad de la diferenciación. Y aquí es donde se hace poderoso esta herramienta. Nosotros decimos que el Laplace, la transformada de Laplace de una derivada de una función con respecto al tiempo va a ser igual a S por f de S menos la función con un valor inicial. ¿De acuerdo? Evaluada en su valor inicial. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que el valor inicial es 0,
el valor, la función evaluada en el valor inicial es 0, entonces, básicamente, esta derivada, esto que era una derivada, al aplicar la transformada de Laplace lo estamos convirtiendo en una multiplicación. ¿De acuerdo? Fíjense que está apareciendo S por f de S. Ahí es donde está lo poderoso de esto. Igual acá, aquí nos dice para n grados. Si yo tengo, por ejemplo, la tercera derivada de f de t, es simplemente s a la 3 por f de s. No sé si ahí podemos ver. Entonces, por ejemplo, y ahora vamos a ver más casos de eso. Yo puedo tener la segunda derivada de una función en el tiempo. Y si yo le aplico el Laplace a esto, pues es simplemente me va a aparecer una s al cuadrado por f de s. Entonces, súper poderoso. ¿De acuerdo? Bueno. Otras propiedades, pues vamos a encontrar propiedades de desplazamiento en frecuencia, vamos a encontrar multiplicación por tiempo, teorema del valor final. Este teorema del valor final lo tenemos encerrado en un círculo porque es muy poderoso, sobre todo para revisar lo que son el comportamiento en estado estacionario de un sistema. Y eso lo vemos más adelantico. Tenemos la función como tal, la convolución, la operación de convolución. Recuerden que la operación de convolución, ¿qué viene siendo? Si ustedes recuerdan, una convolución de señal es una integral de 0 a infinito, como lo estamos viendo acá. Es una integral de 0 a infinito de la primera función desplazada por otra función. Es esta función que es compleja, o esta operación que es compleja, fíjense, toda una integral de dos funciones que se están multiplicando, realmente en Laplace, ¿qué es? Es dos multiplicaciones. O sea, pasamos de una operación que tiene integrales y desplazamientos y todo, y multiplicaciones, a simplemente dos multiplicaciones. Ok. Entonces, aquí les presento, y ustedes me disculpan si de pronto vamos un poco rápido, pero esto ya a ustedes le vamos a compartir la presentación y van a poderlo revisar con calma, tanto el ejemplo que vamos a presentar, para que revisen con calma cada una de esas ecuaciones, como la tabla de propiedades y tablas de transformadas básicas. Esta la encuentran en cualquier libro, ya sea el libro de señales, libro de control, libro de sistemas dinámicos, en internet. Es muy fácil de conseguir, puesto la aplicación que tiene. Podemos encontrar todo este tipo de transformadas básicas de Laplace. ¿Listo? Por ejemplo, pues si yo tengo una función que es la primera, e a la menos at, su transformada sería 1 sobre s más a. Sin embargo, en este curso no es necesario que nosotros indaguemos y hagamos las demostraciones como tal, porque nos llevaría mucho tiempo hacer la integral y encontrar esas funciones. Para eso son otros cursos que ya ustedes habrán visto, como señales y sistemas, por ejemplo. Bueno, aquí están las otras que les presentaba. Fíjense, una integración que es en el tiempo, pues la convierte en Laplace una división por S. Vamos a mostrarle aquí. Esto que es una integral se convierte en una división por S. Esto que es una derivada se convierte en una multiplicación por S. Muy poderosa esta herramienta. Bueno, entonces, ¿qué más podemos ver? Veamos un ejemplo. O sea, estábamos hablando de la ecuación diferencial de ese circuito anterior, que era de esta forma. Hagamos una cosa. Si nosotros derivamos toda esta ecuación, vamos a tener, pues, si teníamos b de t, vamos a tener la derivada de b de t. Acá está el puntico. Si teníamos y solamente de t, nos aparece el puntico de la primera derivada. Si tenemos la derivada de i de t multiplicada por la bobina L y lo volvemos a derivar, entonces por eso vemos doble puntico acá. Y si tenemos la integral y eso lo derivamos, pues se cancela, ¿cierto? Entonces digamos que, bueno, miremos este paso. Tenemos la ecuación diferencial, a esa ecuación diferencial la hemos derivado y después de derivarla, le vamos a aplicar la transformada de Laplace, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí les recuerdo las dos propiedades. Entonces, en primera instancia, la derivada que tenemos aquí es simplemente colocar S por B mayúscula de S. Fíjense. Entonces, esto que era una derivada se convierte en S por B de S. Ok. Esta I de T, que era una derivada, se convierte en S por I mayúscula de S, que es lo que tenemos acá. S por R por I de S. Y esta que es una segunda derivada, es simplemente aparece una S cuadrado por I de S, más 1 sobre C, como esto no tiene, fíjense que este último término no tiene derivadas, es simplemente una función del tiempo, pues la transformada de esa función del tiempo es la función en el plano S, simplemente es I mayúscula de S. Entonces, fíjense, esto que inicialmente teníamos acá, que era una ecuación diferencial, hasta ahora la estamos pasando a una ecuación algebraica. Pero imagínense que de esa ecuación o de ese circuito, estamos diciendo, bueno, la entrada del circuito es el voltaje y yo quiero calcular la corriente. Entonces, ustedes se imaginan matemáticamente encontrar la corriente de esta primera ecuación, en esta ecuación diferencial. Allí es donde nosotros decimos, bueno, es difícil. Sin embargo, fíjense que ya siendo una ecuación algebraica, pues es más fácil, porque es que yo digo, mire, aquí se está repitiendo la I mayúscula en las tres partes, entonces yo puedo obtener un factor común. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer el factor común, que es lo que tenemos acá abajo, pues factor común de qué? De S por R más L por S cuadrado más 1 sobre C. Y si yo quiero calcular esa I de S, pues simplemente la despejo. Todo lo que me está multiplicando a la I me pasa a dividir. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que, repito, y me disculpan pues que sea tan insistente, pero fíjense que aquí tenemos una ecuación diferencial y pasando la otra frecuencia o pasando a la frecuencia S, nosotros estamos consiguiendo la salida fácilmente. Lo único que hicimos fue un factor común y mandar a dividir. Entonces, como tal, esta sería nuestra respuesta, pero fíjense que esta respuesta no está en el plano del tiempo, no está en el espacio del tiempo, está en el espacio S como tal. Entonces, tendríamos que ver cómo hacemos una transformación inversa para encontrar eso, pero eso es mucho más fácil. Bueno, entonces, básicamente, ¿cómo usamos nosotros esa transformada? Pues lo usamos más que todo es para trabajar el tema de o definición de función de transferencia. Entonces, primero, entendamos que la función de transferencia se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada. O sea, tengamos, por ejemplo, un sistema como el que estamos viendo ahora. Fíjense que tenemos un sistema que depende de la salida en el tiempo y esto es una ecuación diferencial de n grados. O sea, aquí podemos tener, qué sé yo, hagamos un ejemplo rápidamente de esta ecuación para lograrla entender. Esta ecuación que está aquí fácilmente puede ser, por ejemplo, 4 de... Vamos a ver, sería un ejemplo de esta ecuación. Podría ser, imaginémonos que n es 4. Entonces, si n es 4, sería de la forma, y cualquier número sería, por ejemplo, 3 de a la 4 de y de t, de t a la 4, ¿de acuerdo? Más otra constante, digamos 2, tercera derivada de t a la 3, y así sucesivamente. Eso es lo que estamos diciendo. Miren toda esa ecuación diferencial complicada y va a ser igual a otras constantes, llamemos 9. Entonces sería una entrada U, entonces de U a la 3, de T a la 3. Entonces, todo este tipo de ecuaciones largas, lo que nosotros hacemos es, le aplicamos transformada de Laplace a todo y me va a quedar un YS de este lado y de este otro lado me va a quedar un XDS. ¿De acuerdo?
¿Y qué es la función de transferencia? Es la relación de la salida sobre la entrada. Para nuestro caso, es este que tenemos acá, y de s sobre u de s, que nos va a dar ¿qué? Pues nos va a dar, si nosotros estamos transformando esto, nos va a dar de esta forma. En la parte de arriba, bm s a la m más bm menos 1 s a la m menos 1. Y como tal, todo esto era lo que estaba multiplicando. ¿Se acuerdan? Era lo que estaba multiplicando acá la u y esto era lo que estaba multiplicando a la y. Entonces, una función de transferencia nosotros la podemos revisar o se revisa más bien como un numerador en función de s y un denominador en función de s. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos las ventajas y después retomamos el tema del numerador y el denominador. Las ventajas de la función de transferencia es que, como les comentaba, nos permite encontrar la característica o predecir la forma de la señal sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. O sea, nosotros tomamos la función en el tiempo, la pasamos a la frecuencia y hacemos la relación salida sobre entrada. Al hacer esa relación, a nosotros con solamente verla podemos adelantarnos a cómo es el comportamiento. Es una propiedad del sistema, independiente de la magnitud y la naturaleza de la señal de entrada. Y si se desconoce la ecuación diferencial, se describe el sistema, se puede obtener su función de transferencia de forma experimental, excitando el sistema en entradas conocidas y estudiando su respuesta. Entonces, como tal, la función de transferencia nos permite trabajar como una especie de caja negra, donde es lo que nos importa es la relación de la entrada respecto a su salida. Básicamente eso. Entonces, nosotros, si tenemos una caja negra, nosotros podemos colocarle una entrada, una entrada conocida, llámese escalón, por ejemplo, y revisar cómo es el comportamiento de su salida. ¿De acuerdo? Ustedes fíjense. Función de transferencia, aquí tenemos un ejemplo de un sistema mecánico, un sistema masa resorte amortiguado. Entonces, nos aparece una ecuación diferencial. Si nosotros pasamos esta ecuación diferencial y la convertimos en Laplace, pues rápidamente y fácilmente nos damos cuenta que esta segunda derivada, por ejemplo, de cuadrado de x de t cuadrado, se convierte solamente en s cuadrado por x mayúscula. Esta derivada solamente se convierte en s por x mayúscula. De pronto aquí se volaron un paso y lo podemos hacer aquí rápidamente. Y es lo siguiente. Por ejemplo, aquí la transformada de toda esta ecuación, nosotros vamos a tener esta f minúscula se convierte en f mayúscula. Y aquí me quedaría m por la transformada de la segunda derivada de x de t, que viene siendo s cuadrado por x mayúscula, más c por la primera derivada, y es simplemente s por x, más k por x mayúscula. ¿De acuerdo? Y ahora sí lo que se hace es que se toma y se saca el x factor común. Y ahí es donde aparece entonces ms cuadrado más cs más k. ¿Y qué es la función de transferencia? ¿De acuerdo? La función de transferencia es salida sobre la entrada. Estamos diciendo en esta señal, en este sistema, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces vamos a tener que esta f que está aquí, la pasamos a dividir y me quedaría un 1. Y esta x que está acá, perdón, y esto que está acá, lo pasamos a dividir. Despejando me está dando esta ecuación. Y esta sería mi función de transferencia. La que estoy encerrando acá. 1 sobre ms cuadrado más cs más k. Igual, ahora, del ejercicio que estábamos viendo ahorita. El ejercicio que estamos viendo ahorita me dio esta ecuación. Pero fíjense que la relación salida-entrada es, yo había dicho, bueno, mi entrada era b, ¿cierto? Entonces esta b la paso a dividir y
lo que tengo acá es mi ecuación, mi función de transferencia. Esta sería mi función de transferencia del ejemplo que vimos inicialmente de circuito en serie RLC. No sé si... Ingeniera, si puede escucharme, me confirma, ¿será que en la presentación hacemos respuesta a las dudas que tengan los estudiantes o al final, o qué me aconseja usted? ¿Me está escuchando? Sí, sí, señor, te estoy escuchando, Inge. Pues hasta el momento no han manifestado nada, entonces si quieres continuamos y al final las dudas que vayan surgiendo. Ok, o si tienen dudas, pues usted me va diciendo. Me Perfecto, Inge. Sí, pues agradezco. todavía no han manifestado nada en el chat. Bueno, muchas gracias. Vale. Continuamos entonces. Entonces, ¿qué nos dice esa relación? Entonces, las raíces de esa relación fraccionaria que teníamos allí, teníamos un numerador sobre un denominador, ¿cierto? Entonces, las raíces del polinomio numerador son los que llamamos nosotros ceros, y las raíces del polinomio denominador es la que llamamos polos. Ahora bien, el orden del sistema corresponde al grado del polinomio del denominador. ¿Esto en qué sentido? Bueno, por ejemplo, si está s a la 1 en el denominador, decimos que es un sistema de primer orden. Y así sucesivamente, si está el grado 2 en el s del denominador, decimos que es un sistema de segundo orden. Fíjense aquí tenemos un grado 1 y acá en el otro ejemplo tenemos un grado 2. Entonces, como tenemos un grado 2 en el denominador, decimos que es un sistema de segundo orden. ¿Y eso de dónde viene? Viene precisamente de esas segundas derivadas. ¿Recuerda? Entonces, este grado que está aquí viene del grado de las derivadas de la ecuación diferenciales. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, fíjense una cosa. En la función de transferencia, los ceros son las raíces del numerador, que fue lo que comentábamos ahorita, pero los valores de los polos son un indicativo respecto al comportamiento del sistema. Nos permiten saber si el sistema es estable o inestable, o amortiguado o subamortiguado. O sea, nos permite conocer muchas, o la dinámica de un sistema como tal. ¿De acuerdo? Y ahora vemos cómo es eso. Miren, consideramos una función de transferencia del sistema de segundo orden de esa forma. Omega n cuadrado, donde omega n pues, es conocida como la frecuencia natural del sistema, y sigma se conoce como un coeficiente de amortiguamiento. Entonces, si nosotros nos encontramos con un tipo de esta ecuación, y vamos a hacer un ejemplo con un número aquí. O sea, si mi ecuación de transferencia me da de la forma, por ejemplo, y de s sobre u de s, y coloquemos un valor, digamos que esto es, que omega n es 3, por ejemplo, y bueno, al ser 3, entonces aquí sería 9. 3 por 3, 9. S cuadrado más 2 por 3, 6. Y digamos que sigma es un medio, por ejemplo. Entonces sería 2 por un medio por 3 por S más 9. Qué sé yo, digámoslo así. Recuerden que esto es un ejemplo como tal. Si a mí me da una ecuación en este sentido, por ejemplo, 9s cuadrado más 3s más 9, nos hacemos la pregunta, ¿este sistema de qué orden es? Pues lo primero que vemos es el exponente de s en el denominador. Y el exponente me dice que es de grado 2. ¿De acuerdo? Pero, dependiendo de los polos, o sea, de las raíces de ese denominador, yo voy a poder aprender unas cosas. Por ejemplo, la dinámica del sistema depende de la ubicación de los polos de la función de transferencia, las cuales están dadas por... ¿De dónde sale esto? Muchachos, miren, cuando estábamos hablando de los polos, de las raíces del denominador,
Entonces, yo lo que tengo que hacer es, yo reviso mi denominador es esta ecuación que tengo aquí. ¿Y qué son las raíces? Las raíces son cuando yo tomo ese denominador y lo igualo a 0. Por ejemplo, s cuadrado más 2 sigma omega n por s más omega n cuadrado. Y esto yo lo igualo a 0. Si yo lo igualo a 0, voy a encontrar las raíces de ese polinomio. ¿Y quién es mi variable aquí? Mi variable es s. O sea que yo tengo que despejar esa s. Y si me doy cuenta, pues obviamente es una ecuación cuadrática. Y es de la forma que, vamos a ver, a, recuerden, x al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Quién es x? X viene siendo la s. ¿De acuerdo? Entonces, para mi caso, ¿cómo resolvía esta ecuación? ¿O cómo se resuelve esta ecuación? Pues esta ecuación mediante la ecuación general, que viene siendo menos b, recuerden, más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Cierto? Y entonces esta ecuación que está aquí es lo mismo que yo resuelvo acá. Entonces yo voy a decir, bueno, S va a ser igual a menos B. ¿Quién viene siendo menos B? Sería menos 2 sigma omega n. Y luego viene más o menos la raíz de B cuadrado, que sería 2 sigma omega n al cuadrado, menos 4 veces A por C, que sería esto por omega n cuadrado, sobre 2A. Bueno, 2A que para nuestro ejemplo sería 2 solo, 2 por 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación, simplificándola más, me va a quedar menos 2 sigma omega n, más o menos la raíz, y acá me va a quedar un 4 omega n cuadrado, sigma cuadrado, que viene siendo 2 a la 2, 4 sigma cuadrado, omega n cuadrado, menos 4 omega n cuadrado. Todo esto sobre 2. Listo. Ahora bien, lo que está en la raíz, fíjense que aquí se está repitiendo 4 omega n cuadrado con 4 omega n cuadrado y yo lo puedo factorizar. Esa factorización, ustedes me disculpan el desorden aquí, pero ya les muestro qué va a dar al final. Les estoy explicando desde dónde sale. Entonces, si yo factorizo esto es tener 4 omega n cuadrado, factor común de sigma cuadrado menos 1. ¿Cierto? Todo esto en raíz. Pero esta raíz que está aquí, yo puedo sacar este factor que tengo. Este cuadrado con esto se va y la raíz de 4 es 2. Entonces me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2 sigma omega n más menos 2 omega n raíz de sigma cuadrado menos 1 y abajo el 2. Entonces fíjense, el 2 con el 2 con el 2 se cancela. Y ya podemos pasar a esto. ¿Qué nos queda? Me queda menos sigma omega n, que viene siendo esta que está aquí, menos sigma omega n, y me va a quedar más o menos omega n multiplicado a la raíz cuadrada de sigma cuadrado menos 1, y es lo que tenemos acá. Ahí le hice fue la demostración rápidamente que esta ecuación que le estamos presentando aquí viene de encontrar las raíces del denominador. Y esas raíces recuerden que se llaman polo. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto, muchachos, es revisar qué es lo que pasa con esta cantidad subradical. Si esa cantidad subradical me da negativa, ¿el número qué será? Si la cantidad subradical es negativa, nosotros sabemos que el número será complejo. Entonces, fíjense, tenemos tres escenarios. Si sigma, por ejemplo, que es mi constante de amortiguamiento, como habíamos dicho, si sigma se encuentra en valores entre 0 y 1, pero es menor que 1, o sea, de 0 hasta 1, los polos complejos serán polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano complejo. En este caso se dice que el sistema es subamortiguado. ¿De acuerdo? Porque es que fíjense, por ejemplo, si nosotros decimos que es menor a 1, si este sigma cuadrado me va a dar menor a 1, menos 1, esto es un número negativo y me da complejo. Me da un número complejo. Y es lo que estamos diciendo ahí. Sin embargo, si sigma es 1, ¿qué pasa si 1 lo elevamos a la 1? 1 a la 1 es 1, menos 1 me da 0. Entonces la cantidad subradical
me da 0 y me dice, bueno, polo real repetido. Se dice que el sistema tiene amortiguamiento crítico. Y si sigma es mayor que 1, entonces son polos reales distintos y el sistema se dice que es sobreamortiguado. ¿Qué estamos diciendo allí? Miren, vamos a repetir rápidamente. Tenemos esta función de transferencia de segundo orden. Y solamente con ver la función de transferencia de segundo orden, no estoy haciendo una ecuación diferencial. Esto es una operación algebraica. Pero si yo voy a encontrar mis raíces, entonces, dependiendo de esa constante de amortiguamiento, pues yo voy a saber si eso es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. ¿Y eso a dónde estoy llegando? A una respuesta en el tiempo, a una respuesta transitoria. Por ejemplo, para tratar de aterrizar los conceptos, ustedes están en un ascensor. Imaginémonos que estamos en un ascensor antiguo. Y antiguo digo yo porque cuando ustedes se montan al ascensor, vamos a hacer un dibujito aquí rápidamente y me disculpan acá, pero la idea es que entendamos. Estamos en el ascensor, ¿cierto? Y nosotros estamos en el piso 1 y queremos llegar al piso 2. Pues acá está el piso 2. Pero ¿qué pasa? Que el ascensor sube, el ascensor se encontraba en el piso 1, que es este, y ustedes le dan piso 2, el ascensor sube y puede que suba muy rápido, entonces llega acá. ¿De acuerdo? Llega un poquito más, pero él tiene que llegar al piso 2, entonces baja y luego sube y luego baja y luego sube hasta que se estabiliza. Mejor dicho, ¿qué es eso? Él quiere llegar a este piso, al piso 2, pero el ascensor se pasó del piso, bajó un poquito y después hace esto. Que es cuando ustedes están en un ascensor y sienten una vibración muy fuerte, cuando se para el ascensor. Porque este momento que está aquí es lo que se conoce como transitorio. Transitorio. ¿De acuerdo? Y ya donde queda estabilizado, pues se conoce como un estacionario. Entonces, esto es estacionario. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estamos tratando de analizar es estos tiempos que son muy cortos, pero que son muy importantes en un sistema dinámico. Entonces, este caso que les presenté aquí se llama subamortiguado. Hay otros casos donde directamente llega la respuesta y se llama sobreamortiguado. Y así les presento acá diferentes tipos de respuesta transitoria. Y eso es para cuando ustedes estén estudiando, pues, esto es lo que me comentaba el tutor acerca de los tipos de respuesta. Respuesta sobreamortiguada, subamortiguada, críticamente amortiguada. Y es todo lo que tiene que ver con esta parte transitoria. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido algo. Ok. Entonces, el teorema de valor final hace más referencia que a lo que es esa etapa transitoria. Entonces, se emplea cuando se desea determinar el valor de una variable cuando se alcanza el régimen permanente. Entonces, si es necesario de otro desarrollo matemático, pues lo que hacemos es que y de infinito, o sea, ese valor cuando tiende a infinito, es el límite cuando ese tiende a cero de esa función de transferencia. Eso es para saber en qué valor va a quedar. Bueno, Ingeniero Eric, dígame. están preguntando que si este es el análisis que se está requiriendo en el punto 5 de la guía. Pues el punto 5 de la guía hace referencia al análisis del comportamiento transitorio y estacionario del sistema en el tiempo. Exactamente. Entonces la idea es darle a ustedes, muchachos, pues la pauta. En este caso, qué deben estudiar y qué esperamos nosotros que ustedes nos presenten, el análisis como tal de todo eso. Entonces, efectivamente, el determinar el comportamiento transitorio. O sea, ustedes tienen que saber si el sistema que ustedes tienen es sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado. Y estacionario del sistema es para ver a qué valor final llega eso. ¿Estamos de acuerdo, ingeniera? ¿Me Sí, sí, complementa, por favor? señor.
Sí, sí, señor, totalmente de acuerdo. Entonces, es precisamente lo que tú acabas de explicar con respecto al valor de sigma cuando hallen las raíces del sistema, y pues que ahí determinan la parte transitoria según el comportamiento, si es perdón, si es amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado. Y Perfecto. ya lo que estabas hablando del valor, del teorema de valor finito para determinar el comportamiento estacionario. Eso es lo que se solicita en el punto 5. Perfecto. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, entonces, muchachos, eso es lo que tenía para presentarle acerca de la parte transitoria y estacionaria. Ahora bien, quería demostrarle un ejemplo práctico. En el caso que tengamos, por ejemplo, dos ecuaciones diferenciales de un sistema eléctrico y me dicen a mí, no, la salida del sistema es BL, ¿de acuerdo? Y la entrada es B. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque es más que todo veamos la aplicación que le estamos dando o cómo lo estamos trabajando. Entonces, de las siguientes ecuaciones diferenciales que se describen en un sistema dinámico en el dominio del tiempo, allá es la ecuación del sistema en el dominio de la frecuencia. Entonces, es rápidamente porque ya lo hablamos. Fíjense, tenemos dos ecuaciones diferenciales, pero una va a depender del voltaje del condensador, ¿cierto? Y yo creo que a la mayoría les debió dar así. Y la otra ecuación diferencial va a depender de la corriente en una bobina. ¿De acuerdo? Entonces, como yo les comentaba, bueno, trabajemos primero la ecuación 1. Esa ecuación 1 que presentamos aquí, pues ya sabemos que la salida como tal, es el voltaje en la bobina. Tenemos entonces, si el voltaje de la bobina está en función del tiempo, al pasarlo a la función de la frecuencia, a la parte de la frecuencia, esa sería nuestro YDS. Recuerden que siempre vamos a estar buscando YDS sobre UDS, donde YDS es nuestra salida y UDS es la entrada para encontrar nuestra función de transferencia. Entonces, seguimos con la nomenclatura y tenemos una función en el tiempo de corriente ILDT y esta la transformamos en ILDS. Y el voltaje en el tiempo, pues pasa simplemente a voltaje en la frecuencia S y lo llamamos UDS porque es entrada. Recordando también que la derivada del voltaje del condensador entonces sería ¿qué? Sería, si lo pasamos al Laplace, S por B de C. ¿De acuerdo? S por B. Y asimismo, la derivada de la corriente es S por I. Estamos pasando del tiempo al dominio S. Listo. Entonces, ¿qué debemos recordar? Bueno, si la variable es BL, mi relación de BL o mi voltaje en la bobina va a ser igual a la bobina por la derivada de la corriente. Entonces, si yo quiero encontrar mi BLDS va a significar que es L, que tenemos aquí. Recuerden la propiedad de linealidad, pues L que multiplica a la transformada de Laplace de la derivada. Y la transformada de Laplace de la derivada es S por ILDS. Listo. Entonces, todo esto como tal, lo que está acá en el medio era simplemente acordándonos de las ecuaciones principales y de las transformaciones básicas. Ahora bien, si nosotros tomamos esta primera ecuación 1 que tenemos acá y le aplicamos la transformada de Laplace, que es este paso, pues simplemente reemplazar lo que ya explicamos acá arriba. ¿De acuerdo? Sería entonces SB, que va a ser igual a menos BC sobre 6 menos ILDS, y aquí me aparece BDS. Ahora, la otra ecuación 2 diferencial, vamos a hacer lo mismo. Tenemos las mismas condiciones y le aplicamos la transformación. Sería entonces la corriente, me quedaría S por ILDS. ¿Qué más hay acá? Bueno, BC me quedaría BCDS. El IL me quedaría ILDS y el B me quedaría BDS. Entonces tenemos dos ecuaciones iniciales en el tiempo y dos ecuaciones en la frecuencia. Entonces ahora me toca jugar como tal es con mi ecuación 3 que está en dominio de S y con mi ecuación 4 que también está en dominio de S. Recuerden que lo que queremos encontrar es la relación salida con entrada, o sea, BL de S.
Listo, entonces en esta ecuación, al despejar de la ecuación 3, hacemos lo siguiente. Este sexto, por ejemplo, que estaba dividiendo del ejemplo que presentamos, pues obtenemos un factor común. Y luego que tenemos el factor común, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Estamos con solamente lo que le llamamos carpintería, que es el movimiento aquí básico de matemático. Listo, entonces lo otro que hacemos es pasamos todas las variables a un solo lado. En nuestro caso tenemos acá 6S por BC y el otro lado teníamos también BC, pero lo teníamos negativo. Al pasarlo para este lado pasa como positivo. ¿De acuerdo? Y acá se nos quedaría entonces menos IL y se nos queda más BS. Luego hacemos factor común. Aquí estamos haciendo factor común de BC y me quedaría factor común de ¿qué? De C y S más 1. Despejo de aquí BC y BC entonces sería lo que ya teníamos del lado derecho sobre 6S más 1. Entonces fíjense, estamos haciendo movimientos algebraicos. Factor común, multiplicar, sumar, pasar a dividir. Tomando la ecuación 4, vámonos acá a la ecuación 4, que era esta. Tomando la ecuación 4, entonces arrancamos a trabajarla ahora, que viene siendo esto. Tomando la ecuación 4, pues hacemos lo mismo. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, la operación matemática que tenemos aquí es, si queremos sumar estos tres valores o hacer los mismos pasos que teníamos allá, pues este 3 que está aquí, el término lo multiplico arriba por 2 y lo multiplico abajo por 2 para que me quede el mismo denominador de 6. Y si tengo el mismo denominador de 6, yo puedo hacer el mismo paso que hice anteriormente, que era factor común de un sexto y pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿De acuerdo? Y por eso es que pasamos de aquí a acá. Todo que estaba dividido por 6 pasó al otro lado a multiplicarse por 6. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Si teníamos dos ecuaciones, despejamos en una ecuación BC y ahora la estamos reemplazando. El BC que está aquí, yo estoy colocando el despeje que había encontrado de la ecuación 3. Entonces, todo esto que vale BC, yo lo voy a meter allá. Y es este paso que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, luego que lo meto aquí, pues yo voy a separar lo que me está dividiendo a BC, a BDS, perdón, que es todo esto, y lo que me está dividiendo a IL, que es todo esto. Recuerden que lo que estoy buscando es la relación de BL con B. Entonces tengo que buscar que este BC que estaba aquí me estaba estorbando. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo sea de la forma, vamos a ver si alcanzamos a rayar acá para no perder el hilo de lo que queremos. Recuerden siempre que lo que nosotros queremos es Y de S sobre U de S. Y de S es BL de S para nuestro ejemplo y esto es B de S. Pero BL de S depende, recuerden que BL de S también es igual a S por IL de S. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una ecuación que en todos sus términos tenga IL y BS. Pero acá fíjense que no lo tenía porque aquí estaba BC que me estaba estorbando, por decirlo así. Entonces, de la ecuación anterior despejé BC y luego lo reemplazo acá. Al reemplazarlo, todos mis términos me quedan de lo que yo necesito. Me está quedando IL o B. Entonces, ahora sí, como todo están en los dos términos que necesito, empiezo a buscar esa función de transferencia. Entonces, lo que tengo que dejar es todo un lado IL y todo el otro lado BDS. ¿De acuerdo? Entonces, veníamos por aquí, donde hemos tomado este BDS y le dividimos 6S más 1, que viene siendo este término. Y luego menos ILDS, que viene siendo este otro término. ¿De acuerdo? Entonces acá estamos agrupando ahora ¿qué? Este 2BDS lo estamos colocando cerquita de este término. Y es lo que nos está apareciendo acá. Y simplemente aquí estamos reagrupando términos. Bien.
¿Para qué? Pues seguimos buscando. Aquí, BDS, le hacemos factor común. Y nos queda lo que tenemos acá. 1 sobre 6S más 1 más 2. ¿De acuerdo? Y acá, ILDS también le hacemos factor común. Listo. Aquí sumamos. El siguiente paso es sumar este fraccionario, que sería 1 más 2, que me multiplica todo este denominador. Entonces sería 2 por 6, 12. Y 2 por 1, 2. Y el denominador por 1, que viene siendo 6S más 1. Y del otro lado hacemos lo mismo. Colocamos un 1 aquí y sumamos en cruz, que son la suma de fraccionarios. Entonces me quedaría igual 1 menos 5 por 6. Aquí entonces sería menos 30S. Me disculpa, sería el signo este menos 30S. Y menos 5. Todos estos dos son signos negativos aquí. Bueno, lo importante que entendamos aquí es esto. Y lo que seguimos buscando, muchachos, al final es lo siguiente. Vamos a saltarnos un poco para no demorarnos más allí. Que es lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que BLDS me corresponde a L por S por IDS. Pero L habíamos dicho que era 2. Entonces, si de este lado teníamos 6, pues simplemente factorizamos ese 6, que es 3 por 2. Convirtiéndose todo esto en BLDS. ¿De acuerdo? Listo. Al final vamos a tener, seguimos con el despeje. Vámonos acá. No sé si... Aquí le estoy pasando rápidamente porque esta presentación les va a quedar, muchachos, para que la puedan analizar con calma. Y la idea no es demorarnos aquí, sino es hablar de la parte teórica. Y la parte teórica es precisamente buscar la relación BLDS sobre BDS. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir los pasos. Donde me quede, en este caso, fíjense que tengo BLDS, tengo BS, y aquí me sigue apareciendo ILDS, pues multiplicando toda la expresión por S, y ahí puedo encontrar que esto se convierte, a multiplicar esto por S, se me va a convertir en el BLDS que necesito, que es esto. Ahí está, paso a paso. Y al final siempre van a llegar a esto. Siempre van a llegar a esto. Donde está la salida, multiplicado por un polinomio igual a la entrada multiplicada por otro polinomio. ¿Qué es esto? Esto al final. Entonces, fíjense, esa sería la función de transferencia del ejemplo. Y esa función de transferencia tiene dos cosas. Pues tiene un numerador y un denominador. Entonces, las raíces del numerador, recordamos que esas raíces del numerador son conocidas como ceros y las raíces del denominador son conocidas como polo. Entonces, en el ejercicio, si nos piden la función de transferencia, eso es lo que tenemos que hacer, esa relación. ¿Ok? Bueno, hablemos ahora de la estabilidad del sistema. ¿Cómo sabemos si un sistema es estable? Bueno, o cuando decimos que un sistema es estable o es inestable, pues dependiendo... Qué Dígame, pena, Inge, Eric. dígame. Bueno, hay una duda en el Ujú. chat y nos dicen que si la finalidad es fijar todo en términos del voltaje en la bobina, que el voltaje en el condensador ya no se usa como salida. No, acuérdense que en el ejercicio que ustedes tienen, el ejercicio C, nos dice que el voltaje de salida se analiza en el condensador. El caso del que está hablando el ingeniero Eric es para este ejemplo que hablaba del voltaje en la bobina, pero para el caso puntual del ejercicio C, quienes tienen ese ejercicio en el anexo 2, el voltaje de salida es el voltaje en el condensador. Entonces, con ese es que lo tienen que analizar. Muchas gracias, ingeniero. Exactamente, muchachos. Esto es un ejemplo para cuando la salida es en la bobina. Entonces, todo depende es
cuál es su entrada y cuál es su salida. Y por eso es que pasé pues muy rápidamente esto para que se enfoquen más que todo en la relación entrada-salida de cada caso, porque fíjense que va a ser diferente para los otros sistemas, para el sistema mecánico, para el sistema hidráulico, etc. ¿Qué debemos analizar? Pues estabilidad del sistema. ¿Y cuándo decimos que el sistema es estable? Cuando podemos tener una respuesta en estado final, por ejemplo, en estado estacionario. Yo tengo un sistema que yo le aplico una entrada de escalón, por ejemplo, a mi sistema. Y si esa respuesta es así, eso es inestable. Sin embargo, si yo a mi salida, pues la tengo en un valor final, llámese 1 voltio, 0 voltios, esa es mi salida, que decimos que la salida es estable, que el sistema es estable, llegamos a un valor finito. Una forma de saber si el sistema es estable o no, pues es el criterio de que nos piden ahí en la actividad de root, y ese criterio, pues luego vamos a hacer unos videos cortos donde vamos a mostrar unos ejemplos de cómo determinamos esa estabilidad. Sin embargo, lo que yo le quiero presentar es lo siguiente. Si nosotros logramos encontrar las raíces del denominador, o sea, si nosotros podemos encontrar los polos del sistema, nosotros podemos determinar precisamente si es estable o inestable el sistema como tal. Por ejemplo, aquí le estoy colocando una gráfica de un plano complejo. Recuerden que el plano complejo S es de la forma real más J omega. Entonces, si nosotros nos da que las raíces, por ejemplo, son de esta forma, 4 más o menos 2J. Por ejemplo, si me dan esos polos y yo me ubico aquí en el plano, entonces fíjense que el plano vertical es J omega, ¿de acuerdo? Y el plano horizontal es el plano real. El de aquí es de lo imaginario. Entonces, en este plano complejo, si yo intento colocar estos polos, ¿qué va a pasar? Entonces, fíjense, va a ser 4, que viene siendo positivo, o sea que me estoy moviendo hacia acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 aquí, y más 2J y menos 2J. Entonces, 1, 2, aquí va a aparecer un polo y los polos se dibujan como una X. Y este sería mi punto, realmente sería mi punto 4 más 2J. ¿De acuerdo? Sin embargo, mi otro punto 4 menos 2J sería esto acá. Y fíjense, ¿qué me está diciendo el dibujo? Que todos los cuadrantes que están acá es inestable. O sea, si a mí me llega a dar estas raíces de esta forma, yo voy a saber enseguida que el sistema es inestable. O sea, que no voy a tener una respuesta controlada. Básicamente, ¿qué me está diciendo este plano? Fíjense que a la izquierda de este 0 que está aquí, a la izquierda de sigma, todos los valores me van a dar estable. Una región estable. Entonces, básicamente, lo que me está diciendo es, bueno, si este es mi plano imaginario y este es mi plano real, esta es mi línea real, todas las raíces donde la parte real sea negativa, es estable. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, con el simple hecho de yo tener mi función de transferencia y tener el polinomio del denominador, y si yo llego a encontrar las raíces de ese polinomio, yo lo reviso. Si mis raíces son, la parte real es positiva, van a caer de este lado y el sistema es inestable. Inestable, repito. Todo para acá es estable y todo hacia la derecha del plano imaginario, que viene siendo la parte real positiva, es inestable. Entonces, ¿dónde está de las cosas poderosas que yo le comentaba? Si yo encuentro los polos, ya yo puedo saber si el sistema es estable o inestable. Entonces, miremos eso. Aquí estamos presentando un ejemplo, por ejemplo, con MATLAB, con un ejemplo que lo hacemos en el editor. Y aquí decimos, bueno, imaginémonos un
una función de transferencia o un sistema de segundo orden, como lo habíamos hablado, y damos unos valores cualquiera, ¿de acuerdo? En este caso 3, 0.25, y hacemos la función de transferencia y luego revisamos los polos del denominador. Entonces vamos a hacer esto rápidamente y veamos qué es lo que podemos observar ahí, cuál es el análisis de estabilidad que podemos ver. Entonces, vamos a utilizar aquí el denominador este. Vamos a limpiar acá. Entonces, recuerden que hay varias formas de nosotros ingresar una función de transferencia. Entonces, en nuestro ejemplo estamos diciendo, bueno, una forma es con la función den num y le damos tf. Entonces, pero hagámoslo así. Miren, yo tengo, voy a escribirlo acá. Por ejemplo, yo tengo esta función de transferencia. Esta función de transferencia que está aquí. Hay dos formas de hacerlo. Tengo la función 9 sobre s cuadrado más 1.5 s más 9. Yo quiero analizar esta función de transferencia y hay muchas formas de hacerla en MATLAB. La podemos meter como vectores o la podemos meter directamente. Y vamos a hacerlo rápido aquí. Entonces yo puedo decir, si la quiero meter directamente, que es la forma más fácil, pero a veces más larga. Si yo la quiero meter directamente, yo creo una variable s y decimos que esa variable s va a ser parte de una función de transferencia. Fíjense que yo digo s tf, y miren, al aplicar, pues me dice, S va a ser la variable de una función de transferencia. Entonces ya yo puedo crear todas las funciones de transferencia que yo quiera. Yo puedo decir G va a ser igual a 9 y lo puedo escribir textualmente. 9 sobre S al cuadrado más, ¿qué más me decía el ejemplo? Más 1.5S, 1.5 por S más 9. Entonces, si yo lo coloco así, ya MATLAB sabe que la S hace parte de función de transferencia. Y miren, ya ahí queda guardado en la variable G la función de transferencia de esa forma. Es una forma rápida de hacerla, pero si las funciones de transferencia son muy grandes, es más fácil hacerla con numerador y denominador. Bueno, pero revisemos lo siguiente. Existe la función pzmap, por ejemplo, que me hace a mí la gráfica de polos y ceros. Entonces, esto me hace la gráfica de polo y cero. Analicemos aquí. Vamos a ver. Aquí para que se vea un poquito mejor. No. Vamos a darlo así solo y lo podemos analizar bien. Entonces, miren, lo ponemos en grande y nos ubicamos. Entonces me dice, verticalmente este es el eje imaginario. Horizontalmente es el eje real, que es lo que veníamos hablando. Pero fíjense en el eje real, ¿qué pasa? Tenemos el 0 aquí a la derecha y me está dando negativo. Me está dando valores negativos, miren. ¿Sí lo ven? Me está dando, dice, sistema polo menos 0.75 más 2.9i. ¿Qué quiere decir eso? Que si la parte real es negativo, el sistema va a ser estable o inestable. Lo que habíamos dicho, si la parte real es negativo, pues mi sistema es estable. ¿De acuerdo? ¿Y eso dónde lo podemos ver? Pues grafiquemos la respuesta de ese sistema a una entrada de escalón. Entonces, con la función step, por ejemplo, y fíjense, estable. ¿Por qué es estable, muchachos? Porque arranca en 0 y al final llega un valor. ¿A qué valor está llegando aquí? Está llegando a 1. Vamos a verlo acá más grande. ¿Y es de qué tipo? Bueno, esto parece que es subamortiguado por lo que se ve aquí.
¿Y por qué era subamortiguado? Pues miren los polos. Y es lo que veníamos diciendo. Vamos a ver aquí rápidamente la definición que habíamos dicho de los polos. Habíamos dicho que si eran polos complejos, miren, polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano complejo, en este caso se dice que el sistema es subamortiguado. Efectivamente, los polos me daban a la izquierda y eran complejos conjugados. Y aquí estoy demostrando que el sistema es subamortiguado, que fue una de las gráficas que les mostraba. ¿De acuerdo? Otra forma de hacerlo, bueno, aquí con el PZMap pudimos verlo, pero también de la otra forma, como les decía, de ingresar la función de transferencia, yo puedo crear un vector que se llame num, y va numerador y otro vector que se llame denominador. Otro vector que se llama denominador y lleva los coeficientes del denominador. Para este caso sería 1 que acompaña a s cuadrado, 1.5 que acompaña a s y 9 que es la constante que está allí. El término independiente, perdón. Y luego voy a decir que h, voy a cambiar g, no va a ser g en este caso, sino h va a ser igual a tf num, den. Si yo ejecuto esto en MATLAB, va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Claro, aquí solamente estoy ingresando nuevamente la función de transferencia de otra forma. Pero yo lo que les decía es que esta forma, la última forma que le estoy presentando es más fácil porque yo puedo simplemente con cambiarle aquí las constantes en el vector y yo lo vuelvo a ejecutar, me cambia muchísimo la ecuación característica. Fíjense que si yo quiero escribir 9s cuadrado más 2s más 4 sobre s a la 4 más 1.5 s a la 3 más 9.5 s al cuadrado más 2s más 5, es supremamente difícil hacerlo de esta manera, de la primera forma. ¿De acuerdo? En cambio, si yo veo, por ejemplo, esta ecuación y la quiero introducir aquí, pues el numerador viene siendo 9, 2 y 4. Y es lo que tenemos acá, 9, 2 y 4. Entonces, hay dos formas, bueno, y hay otras formas, pero de estas dos que les estoy presentando, les recomiendo la segunda. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos a esto para encontrar las raíces ahora. Simplemente tenemos una función de transferencia, que es lo que tenemos allí, pero recuerden que los polos, ¿qué son? Los polos son las raíces del denominador. Entonces, si yo digo esto, estoy diciendo, en una variable la estoy llamando polo y va a ser roots, donde roots viene siendo la función para encontrar las raíces de qué? Del vector denominador que tenemos aquí. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver qué me dice. Ah, bueno, miren, me está dando, fíjense que la h que yo tenía aquí, la h que yo tenía, o el den que yo había ejecutado, tenía un cuarto orden. Al tener cuarto orden, me estaba dando 4 raíces. Ahora yo lo que tengo que hacer es actualizar para nuestro ejemplo. Listo, yo borro acá, genero esto, que son numerador denominador, y yo quiero ver las raíces, y efectivamente es esa que me mostraba a mí. Recuerden que esas raíces, ¿dónde las conseguí también? Las conseguí en el diagrama de polo y cero. ¿Qué ejecutábamos? Recuerden PZMap, para este caso H. Listo, entonces fíjense, PZMap H, este polo que está aquí es menos 0.75 más 2.9 y que viene siendo este, exactico. ¿Ya? Las raíces del denominador me dan los polos. Ahora bien, miremos otro ejemplo donde los polos no me den de esa forma. Por ejemplo, vamos a ver si yo aquí al final les coloqué en la presentación. Ok, este por ejemplo, sí, aquí este caso,
1, 2, 3, 2, 1, 2, menos 3. Vamos a ver. Otro ejemplo. Vamos a hacer un numerador, otro numerador cualquiera. 1, 2, 3, para que veamos el mismo ejemplo que colocamos acá. Entonces, si ejecutamos esto, miren la función de transferencia que vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar esta función de transferencia. S al cuadrado más 3S más 3 sobre 2S a la 3 más S cuadrado más 2S menos 3. Supongamos que a usted el sistema le dio de esta forma. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si es estable o inestable el sistema utilizando software? Pues una de las formas es encontrar las raíces del denominador, que es la teoría que vimos hoy. Entonces, para encontrar las raíces, pues yo le digo roots den, ¿de acuerdo? Y root den, vamos a ver qué respuesta me da. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que el denominador es de orden 3. ¿De acuerdo? Y como es de orden 3, vamos a tener 3 raíces de respuesta. Y aquí están las 3 raíces que están presentando. Sin embargo, lo interesante es lo siguiente. Una de las raíces, fíjense, una de las raíces me dio positiva. Al ser una raíz positiva, ya vamos a esperar que el sistema es inestable. Y vamos a comprobarlo. Bueno, primero yo quiero ver ese sistema, ¿verdad? En el plano. Y yo ejecuto pzmap para ver el plano de polos y ceros. Y fíjense aquí. En este caso, el plano de polos y ceros me está mostrando. Acá a la derecha, fíjense que aquí sí podemos ver el origen aquí en 0, 0. Y hacia la derecha me aparece un polo real de 0.763. Es exactamente el que teníamos aquí. 0.763. ¿De acuerdo? Y los otros dos polos conjugados a la izquierda, que son estos, de menos 6.32 más 1.25i, y aparece otro igualito en menos 6.32 menos 1.25i. Y fíjense que se llama diagrama de polo y cero porque me está mostrando los ceros también. Miren, lo que yo les decía, los polos con X, pero los ceros con un circulito. Y me está diciendo, bueno, existen dos ceros que están hacia la izquierda. Para nuestro caso, el análisis de los ceros, para este caso que estamos trabajando, no nos interesa mucho porque no me habla de la estabilidad. Pero para análisis, por ejemplo, en sistemas de control, los ceros me permiten a mí otro tipo de, ahí sí me permite otro tipo de análisis para buscar una respuesta más rápida y todo ese tipo de cuentos. Pero acá nos interesa más que todo son las raíces de los denominadores, o sea, solo los polos. Entonces veamos si es cierto que ese sistema es inestable. ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a aplicarle una entrada de escalón. Vamos a decir step H para ver qué pasa. ¿Cuál es la respuesta allí? En este caso, ¿será que dio 1? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense lo que está dando. Le ingresamos 1 voltio y esa respuesta se fue al cielo. Miren, 3.5 por 10 a la 26. No hay forma de que ese sistema sea estable. Totalmente inestable. Perdimos el control de ese sistema actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que efectivamente pudimos comprobar la teoría que hablábamos de polos y ceros, ¿de acuerdo? De los polos y ceros. No sé si tienen preguntas hasta allí. Ingeniera, yo creo que alcanzamos a ver todos los temas. Si tienen complementos, si hay preguntas, con mucho gusto. Nos Sí, rindió esta vez. sí, gracias, Inge. Pues no nos han preguntado así nada más. Esperemos a ver si de pronto van a escribir algo más en el chat. Quedaría pendiente lo del diagrama, pues bueno, es como conocer la temática del álgebra de bloques.
de diagramas de bloques, pero también está dentro de los videos que les vamos a compartir la semana que viene. Videotutoriales en el chat y al correo interno. Entonces, ahí sí quedarías lo del criterio de Ruth y esta parte de los diagramas. Bueno, están preguntando del diagrama de bloques, Inge. Bueno, sí, el diagrama de bloques, como lo decía la ingeniera, pues vamos a hacer unos videotutoriales para que lo trabajemos. Obviamente, pues con el diagrama de bloques vamos a trabajar Simulink como tal, ¿cierto? Nosotros vamos acá a Simulink y vamos a encontrar esos diagramas de bloques. Sin embargo, vamos a hacer rápidamente una entrada, utilizamos una función de transferencia y vemos el osciloscopio que vamos a observar lo mismo que estamos viendo acá en este sistema como tal. Entonces, con el editor, pues podemos observar lo mismo acá en Simulink. Vamos a abrir eso y ya cuando veamos como tal el video de explicación de diagrama de bloques, pues colocamos los diagramas de bloque allí. Vamos a esperar unos segunditos porque este Sí, MATLAB, señor. es bastante pesadito. Sí, Inge, está preguntando Cristian, desde que una de las raíces sea positiva, así la mayoría sea negativa, ¿el sistema es inestable? Es correcto. Fíjate, Cristian, que aquí mostramos tres raíces, y de esas tres raíces, una sola se fue para el otro lado, ya perdimos todo el sistema es inestable, con una sola de las raíces. Gracias por preguntar. Pueden haber 10 raíces y de esas 10, 9 raíces son estables y una sola inestable, el sistema es inestable. Bueno, entonces aquí rápidamente pues nos vamos a la librería y buscamos, vamos a buscar en continuo, podemos encontrar, bueno, los integradores, vamos a encontrar función de transferencia, que es lo que vamos a utilizar ahorita. De allí podemos probar todo esto de lo que estábamos hablando. Entonces tenemos allí la función de transferencia. Vamos a buscar el osciloscopio, un scope acá, para ver nuestra salida. Vamos a buscar las fuentes. En fuentes vamos a utilizar entonces una entrada de escalón. Vamos a utilizar un operador. Sí, bueno, vamos a hacer varias cositas aquí rápidamente. Vamos a hacer esta unión. Ok. Y aquí entonces, no sé si ahí pueden, vamos a hacerle como un zoom. Ok, ahí se ve mejor. Listo, entonces. Ay, me perdí. Qué pena. Listo. Entonces, aquí en la función de transferencia, pues nosotros colocamos los valores como lo vimos ahorita, que es precisamente como vectores. Para nuestro ejemplo, colocamos 9 y en el denominador teníamos que era un 1, teníamos que era un 1.5, si mal no estoy, y un 9. Listo. Entonces, inicialmente se ve numden, pero es porque el bloque es muy pequeño. Entonces, si nosotros lo ampliamos, ya nos aparece la función de transferencia que tenemos escrito. Aquí en escalón, pues, tenemos la entrada de escalón. ¿De acuerdo? Vamos a decir que arranca en 0. Y vamos a ejecutar inicialmente esto y luego vemos unas variantes. Listo, yo creo que ahí ya terminó. Aunque no escuché. Ok. Vamos a hacer una cosa, parece que se había... Listo, parece. Ahora sí. Listo, entonces efectivamente fue lo mismo que obtuvimos allá en el editor y en el prompt de MATLAB.
Entonces, aquí mediante Simulink hemos colocado una función de transferencia, una entrada escalón y una salida. Recuerden que nosotros podemos referenciar la entrada. O sea, para referenciar la entrada, pues necesariamente necesitamos otra entrada aquí en el osciloscopio. O yo creo que hasta... Yo descubrí hasta esto, que esto no lo tenía. Ah, bueno. Así. Antes no se podía hacer eso. Antes tocaba buscar un demultiplexor o un multiplexor aquí, pero bueno. Vamos a ejecutar esto. Y ahí estamos revisando la relación de entrada, que estamos ingresando un escalón. Y cuando nosotros colocamos en un sistema esto, ¿qué es lo que queremos generalmente? Si nosotros colocamos un 1, nosotros queremos que el sistema responda y llegue como salida final a ese 1. Entonces, fíjense qué es lo que pasa, que se sube y esta función que está subiendo acá se llama pues overshoot o sobreimpulso, sube, luego baja, luego sube un poquito hasta que se estabiliza en el valor de la entrada que nosotros queríamos que era 1. Sistema subamortiguado. ¿De acuerdo? Y cuando les dice a ustedes el ejercicio, ya ustedes lo vieron desde la actividad anterior, que tiene una respuesta así y quieren una respuesta de 1 voltio 5 segundos después, pues recomendablemente lo que se dice es que nosotros necesitamos otra entrada de escalón. Nosotros podemos utilizar otra entrada de escalón y podemos utilizar un operador matemático que sea, por ejemplo, una suma. Por ejemplo, yo puedo sumar. Vamos a hacerlo más pequeño. Yo puedo sumar 2 señales. Pero esta señal pues no va a arrancar en 0, sino que arranca en un tiempo después. Por ejemplo, 3 segundos después. Veamos qué está pasando acá. Listo. Entonces fíjense. Teníamos entonces una señal que se aplicó en tiempo 0 de 1 voltio, por ejemplo. Y el sistema trató de estabilizarse. Pero es que a los 3 segundos todavía no se había estabilizado cuando ingresó otra entrada o una perturbación. Bueno, en este caso fue otra entrada que elevó 1 voltio más y el sistema volvió a subir y tratar de estabilizarse hasta que llegó a ese valor. Entonces, obviamente, si nosotros nos ponemos a jugar aquí con la entrada y si sabemos que el sistema se estabiliza después, podemos ver mejor aquí. No sé si tienen dudas, ingeniera, para complementar o... ¿Okay? No, Inge, no han dicho nada todavía en el chat respecto a lo que estás explicando. Pues estaban solicitando lo del criterio de Ruth y los diagramas de bloques. Entonces, pues también lo de álgebra de bloques, se les envía el video tutorial. Y pues comentan que hasta el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, Igual, pues como tú has comentado, la presentación que tú utilizaste se les va a compartir también con la grabación. exactamente. Entonces, no sé, ingeniera, usted me dirá qué más hacemos o si no hay preguntas, dejamos hasta allí o continuamos. No, pues ellos están manifestando incluso que pues en el momento en que empiecen a realizar los ejercicios estarían surgiendo las dudas. Entonces, sí aclararles que las ecuaciones que van a determinar de las funciones de transferencia deben tener mucho cuidado con la indicación que se les está dando en el ejercicio respecto a cuál es la variable de salida del sistema. Entonces, tengan muy presente eso para que no vayamos a caer en el error de hallar la función de transferencia con una salida que no haya sido la que nos han solicitado en el ejercicio. También ya les confirmé que se les compartió al correo interno del curso
El documento con las ecuaciones, pues alguien había manifestado que no las tenían en el foro, entonces también ya lo tienen todos en el correo interno del curso. Y pues la invitación a que comiencen a desarrollar las actividades. Saben que tienen unos espacios de atención en Skype con nosotros los tutores, que estamos distribuidos de lunes a viernes precisamente para apoyar todos los días de la semana. Y adicional, el 23 de octubre tenemos la segunda sesión del CIPAS, exactamente hoy en 15 días en este mismo horario. También se les estará dando la invitación con tiempo para que se programen, se organicen y participen también. Pues yo creería que estuvo todo muy claro, ingeniero Eric. Muchísimas gracias por el apoyo, por el acompañamiento, las explicaciones, todo muy claro. Y pues a ustedes, estudiantes, muchas gracias por su participación. No, gracias a usted, ingeniera, por la invitación y espero bueno, las dudas las vamos a ir trabajando en los foros colaborativos, en los grupos de Skype, en atención sincrónica, en los videos, como le comentaba a la ingeniera, pues nosotros vamos a compartirle videos esta semana de criterio de root y de los diagramas de bloques como tal. Pero aquí pues alcanzamos a adelantar algo en MATLAB y espero pues que le haya gustado y que le sirva mucho. Muchas gracias por su participación. Y listo, ingeniera. Espero que finalice la reunión o si quedaron más dudas, pues quedamos atentos. Muchas gracias. Gracias, Inge. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan una excelente noche y un buen fin de semana para todos.